Bueno, vamos a comenzar con una oración. ¿Me puedes acompañar en silencio? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos mande su luz con el Espíritu Santo por intercesión de María Santísima para que sepamos descubrir el don del amor de Dios en la verdad, para que podamos conocer a ese espíritu que se esconde en nuestro corazón y que nos haga comprender la verdad de las postrimerías, de las verdades últimas de nuestra alma, y que poniendo nuestra vista en la eternidad podamos saber obrar con sabiduría en el hoy. Vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo que nos guíe en este camino y que nos dé su luz para que seamos conscientes de nuestro destino, del juicio, del infierno y de la gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora sí, queridas hermanas, queridos hermanos, ya estamos en grabación y vamos a arrancar con el tema de hoy. ¿Me escuchan bien, no? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Un poco de ruido. Bueno, vamos a ver si podemos continuar. El tema de hoy, como les decía antes, son las postrimerías, ¿no? ¿Y a qué llamamos las postrimerías como católicos, como iglesia? Las postrimerías son esencialmente las 4 últimas etapas del alma, ¿no? El alma está dividido en 5 grandes etapas, posibles etapas, y las postrimerías son justamente las últimas 4, siendo la primera la vida mortal, ¿no? La que vivimos ahora. Las postrimerías, como ya le digo, se dividen en 4 y consisten en el juicio, el purgatorio, el infierno y el paraíso. Naturalmente no pasamos por todas, es decir, son las etapas en las que un alma puede estar o no. Naturalmente el alma que va al infierno no pasa por el purgatorio. Entonces vamos a ir desarrollando eso un poquito más adelante, viendo cómo es ese avanzar último del alma una vez que termina la vida mortal. Pero para poder entrar en este aspecto, para poder entrar en lo que son profundamente las postrimerías, vamos primero a analizar el concepto de justicia, ¿no? Porque antes de entrar en la primera etapa, que es la del juicio, y entender los resultados y las consecuencias del juicio, hay que entender cómo funciona la justicia de Dios. Porque es esencialmente diferente a la justicia humana, ¿no? Dios no es como un juez de este mundo que juzga con frialdad, con rigidez, sino que nosotros sabemos que dentro del juicio de Dios existe, en primer lugar, la misericordia. Dentro del juicio divino tiene en primer lugar la misericordia. Sobre la misericordia y la justicia vamos a ver que Santo Tomás enseña que, y cito, la misericordia sin justicia es madre de la disolución, y la justicia sin misericordia es crueldad. Esto en el libro In Mateum, que escribe Santo Tomás, ¿no? ¿Qué nos está explicando? Esto lo podemos aplicar también en el aspecto humano, ¿no? La misericordia dada sin justicia es madre de la disolución. Es decir, no hay una corrección fraterna. La misericordia sin justicia es dar a la otra persona, digamos, ignorar a la otra persona. O la consecuencia justa de los actos de la otra persona, ¿no? Digamos, es pasarlo de largo, de alguna manera. Un juez que fuera misericordioso sin tener justicia, no condenaría a nadie. Y la otra cara de la moneda que nos presenta Santo Tomás dice, la justicia sin misericordia es crueldad. Creo que esto habla un poquito más por sí mismo, ¿no?
una justicia en la que no prima la misericordia es crueldad. No porque la justicia sea mala en sí misma, sino porque nadie es intachable. Y al nadie ser intachable, todos nos merecemos un castigo conforme a nuestros pecados, a nuestras traiciones, a nuestros errores. Por eso es que la justicia sin misericordia es necesariamente crueldad, por el peso de nuestras faltas. Ahora bien, la misericordia de Dios consiste en darnos la gracia para salir del pecado, no en bendecirnos, digamos, mientras nos quedamos sobre el pecado. ¿Qué quiere decir esto? La justicia misericordiosa de Dios actúa de la siguiente manera. La justicia es porque Dios es un juez y determina lo bueno de lo malo, lo incorrecto de lo incorrecto, lo moral de lo inmoral. Dios es juez porque determina esto y aplica su justicia al reino, a la creación. Ahora bien, Dios es misericordioso porque ante todo, primero, que prima el perdón, ¿no? Como leíamos antes. Pero además la misericordia de Dios tiene una facción que primero la separa de la misericordia humana. Y segundo, nos da a entender cómo funciona la relación de Dios como Padre con nosotros. Porque Dios, además de juez, es Padre. Es Padre de todos nosotros, es Padre de la humanidad. Entonces, la misericordia de Dios no solo consiste en ignorar, obviar, evitar, pasar por alto el error, sino que la misericordia se involucra en el error. Y eso es lo que cambia. La misericordia de Dios se involucra en nuestro estado de pecado, se involucra en nuestro estado de error, para hacernos cambiar. No es un juez desde afuera, es un juez desde adentro. No es un juez que dicta la sentencia desde un tribunal, es un juez que baja, que se mancha las manos y que nos ayuda a salir de ese estado de pecado. Así funciona la misericordia de Dios. Por eso es que su misericordia es darnos la gracia. La gracia es esa herramienta que nos permite salir de ese estado en el cual nos merecemos justamente un castigo. Entonces, es importante que esto lo sepamos con claridad por la siguiente razón. La misericordia de Dios, ante todo, se ve reflejada en la encarnación de su Hijo. El punto álgido, digamos, la parte más fuerte, la gracia más visible de la misericordia de Dios, se ve cuando Él da a su propio Hijo para salvarnos. Hasta ese nivel, Él se involucra con nosotros. Volvemos a la imagen de ese juez frío, digamos, aislado, que Dios no es. Dios no es un juez frío, aislado, sino que, como decimos, es un juez misericordioso. Entonces, la misericordia de Dios consiste en eso, en involucrarse en la vida de los hombres, en darnos la gracia para salir de ese estado de pecado. Por eso es que la justicia de Dios es misericordiosa. Ahora bien, habiendo entendido esto, podemos pasar con la primera etapa de las postrimerías, que es la muerte o el juicio. Al instante de que el alma se separa del cuerpo, va a ocurrir lo que se llama el juicio particular. Es decir, cuando una persona pierde la vida, el alma se separa del cuerpo, porque es parte del acto, y en ese momento ocurre este juicio particular que Dios hace sobre nosotros, ¿no? En este periodo de vida mortal, Dios nos va a juzgar en el amor. Como dice San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Entonces, el amor en el que Dios nos va a juzgar es en el amor de su misericordia. En ese momento vamos a ver claras todas esas veces, todas esas oportunidades y gracias que Dios nos dio para salir del pecado y que nosotros hemos aprovechado o no. A la luz de este juicio, nosotros mismos vamos a ver cuál es el destino de nuestra alma, pero sin necesidad de que Dios dicte la sentencia, sino que va a ser evidente para nosotros el estado de nuestra alma, y también va a ser evidente las oportunidades que Dios nos dio para salir de ahí.
Es un acto de iluminación total, en el que el alma pasa a ver tanto a la creación, como a Dios, como a sí misma, con los ojos del Señor, es decir, con los ojos del Creador. Vamos a ver las cosas tal cual son, ya no desde la perspectiva humana mortal. Entonces ahí vamos a ver, como ya digo, todos los pecados, el peso real del pecado, todas las oportunidades que Dios nos dio de la gracia, las veces que la aprovechamos y los frutos que nos dieron. De alguna manera pasamos a ver con los ojos amorosos de Dios. Y es a partir de ahí que nosotros tenemos nuestro juicio, y es un juicio justo, porque vamos a ver la realidad de nuestra alma. Jesucristo es el juez. Es el mismo que derramó su sangre en la cruz por nosotros, por el alma juzgada. Va a ser Él quien la juzga. Y Dios va a buscar en el alma hasta el más mínimo destello de caridad que haya quedado, para poder aferrarse a ese destello y salvar el alma. Dios es misericordioso al extremo y hasta el final. Eso significa que Dios va a aplicar su misericordia de todas las maneras posibles. Va a buscar en nosotros cualquier espacio de luz en nuestra alma, cualquier gota de amor que haya quedado para poder aferrarse a esa y salvarnos eternamente. Ahora bien, si nosotros negamos hasta el final de nuestra vida el amor de Dios que se nos presenta, en el juicio lo vamos a negar de la misma manera que lo negamos en vida. Entonces ahí Dios ya no nos va a poder salvar, porque directamente, con nuestra libertad, negamos el acceso a la misericordia de Dios. Y ese es el drama humano, que somos nosotros los que rechazamos la misericordia de Dios. Misericordia que el Señor ofrece siempre y en todo momento. Por eso es que el juicio tiene que ser aquello en lo que nosotros siempre estemos observando, para obrar como debemos obrar. Para evitar el pecado, para obrar con caridad y con amor, para encontrar a Cristo en los hermanos que sufren, tenemos que tener siempre presente el juicio. Es decir, el momento en el cual vamos a ver el estado de nuestra alma tal y como es. El juicio evidentemente es necesario para poder determinar, digamos, hacia dónde va a ir el alma, ¿no? Naturalmente no es un juicio con abogados y con fiscales, sino que es una revelación. Es el momento en el que el hombre pierde ese velo que tiene en los ojos, el velo de la mortalidad, que no nos deja ver las cosas tal cual son, y pasa a ver las cosas tal como son. Entonces a partir de ahí vamos a ver, porque todos vamos a pasar por eso, vamos a ver nuestro destino con claridad. Y ahí van a salir a la luz nuestras buenas y nuestras malas acciones. Ahora bien, este juicio que vamos a enfrentar todos de forma particular, como ya decimos, define el paradero de ese alma, ¿no? De alguna manera también define lo evidente, porque Dios juzga sobre lo que ya existe. Es decir, Dios va a dar la sentencia lógica ante el estado de nuestra alma. Por eso es un Dios misericordioso, porque Él aboga, a su vez, por nuestra salvación. Y ahí aparece la diferencia principal con un juez humano, un juez de la tierra. El juez humano le da o le tiene que dar igual, bien, ya sea la salvación o la condenación de la persona imputada. Es decir, él tiene que velar por la objetividad, juzgar según lo que verdaderamente pasó y hacer un juicio objetivo. En cambio, Dios no es objetivo. Él aboga por nuestra salvación, aun cuando nos merecemos la muerte eterna. Ahí aparece la misericordia. Dios siempre va a abogar por nuestra salvación. Pero, y dicho un poco en criollo, si somos insalvables, es decir, si en todo momento rechazamos el amor de Dios, como todo abogado, el Señor ya no nos va a poder defender. Y entonces nos va a dar paso a la consecuencia lógica de nuestras acciones, que es el infierno, del cual ahora vamos a hablar un poco más adelante. Ahora bien,
Después de este juicio, las almas que son salvadas, excepto algunos casos muy particulares, se sigue el purgatorio. El purgatorio es verdaderamente la obra maestra de la misericordia. Y acá hay que derribar un poco esta idea que a veces existe de que el purgatorio es como una especie de infierno temporal o un lugar de sufrir. No es una sala de torturas de un dios que es vengativo, ni que mucho menos le gustare que nosotros suframos. Es todo lo contrario, en realidad es un hospital. Es un hospital en el que Dios va a purificar el estado de esas almas. ¿Y por qué las tiene que purificar? Porque dice, como dice Apocalipsis 21-27, nada manchado entrará en la Jerusalén celestial. ¿Eso qué significa? Que en el cielo compartimos la existencia de Dios. La compartimos con Dios, con todos los santos y los ángeles. Y lo vemos directamente como es. Es el estado mayor de felicidad. Por lo tanto, no puede convivir en el paraíso, en la Jerusalén celestial, una alma manchada por el pecado. Es intrínsecamente incompatible. Por eso es que existe el purgatorio. El purgatorio es ese lugar donde el llamado fuego purificador va a limpiar y, valga la redundancia, purificar el alma de las manchas que deja el pecado. Porque sucede lo siguiente: en el pecado nosotros tenemos culpa y consecuencia. Nosotros tenemos la culpa del pecado, de haberlo cometido, y también tenemos la consecuencia que deja el pecado en nosotros. La culpa es la que se perdona con la confesión sacramental, y la cual, naturalmente, no tenemos que tener al momento del juicio. Ahora bien, la mancha del pecado, la consecuencia en el alma, no se borra con un sacramento. Es un trabajo de esfuerzo, de volver a elevar el corazón hacia Dios. El pecado, la consecuencia que tiene el pecado en nosotros es que rebaja nuestro corazón, lo oscurece con tinieblas, y eso ciega nuestro espíritu a la luz y al amor de Dios. Entonces hay que purificar, sacar esas manchas de nuestra alma. Manchas de las cuales ya no tenemos la culpa, porque insisto, hemos sido perdonados, pero de las que sí tenemos que purificar para hacer un vaso limpio, para entrar a la Jerusalén celestial. Y esa es la función que cumple el purgatorio. Purificar el alma, sacarle la mancha del pecado, para prepararla para la visión del Señor. Vamos a leer que el Papa Benedicto XVI, en la encíclica Spe Salvi, en el numeral 47, da una explicación maravillosa del purgatorio. Y va a decir que el fuego del purgatorio es la mirada misma de Cristo. Su mirada de amor nos quema y nos duele porque nos hace conscientes de nuestra mediocridad y falta de amor, derritiendo las impurezas hasta dejarnos listos para el abrazo eterno. Es un dolor gozoso porque la salvación ya está asegurada. ¿Qué significa? Es Cristo que nos mira directamente. Y cuando Cristo nos mira directamente, nos hacemos conscientes de nuestra propia mediocridad. Vemos el estado de nuestra alma y lo tomamos en cuenta. Entonces el alma que atraviesa el purgatorio desea, esto es lo más importante, desea poder purificarse para estar con el Señor. Esto es algo que ojalá todos podamos pasarnos, porque nadie sabe si va a ir al infierno o al paraíso, pero en el momento en el que estuviéramos en el paraíso, en el purgatorio, perdón, en el momento en que estuviéramos en el purgatorio, va a existir en nuestros corazones este deseo de purificar. Es decir, vamos a estar ahí de forma voluntaria. Por eso se habla de un dolor gozoso. Podríamos compararlo, por poner un ejemplo un poco tonto, al ir a ponerse una vacuna. Uno le duele al ponerse la vacuna, pero lo hace por un bien mayor. Esto sería lo mismo, ¿no? Atravesar un pequeño dolor para poder purificar el alma y alcanzar eternamente la felicidad de estar junto al Señor. De ninguna manera se tiene que ver como un lugar de sufrimiento.
No significa que no haya sufrimiento, pero no tiene que verse como un lugar de sufrimiento por esto. Es un sufrimiento gozoso. Es un sufrimiento transformado en gracia. El dolor se convierte en una herramienta para llegar hasta el Señor. Una herramienta que el alma toma libremente. Ahora bien, una vez que el alma sale del purgatorio, se ve preparada, lista para el cielo, la visión beatífica, que es la consumación del amor. Ahora, cuando nosotros hablamos de la visión beatífica, ver a Dios tal cual es, a veces nos cuesta un poco entender a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Verdaderamente nos cuesta imaginarnos qué es la visión beatífica. Pero para poder más o menos ponernos en contexto, podemos decir que la visión beatífica nos da la saciedad total de todo deseo humano. Por eso se le llama el gozo insuperable. Imagínense que Dios nos creó como vasos, recipientes. Imagínense que estos somos nosotros, ¿no? Esta pequeña cajita, somos un recipiente. Nosotros podemos estar llenos apenas, hasta la mitad, casi hasta arriba o hasta arriba. Tenemos una plenitud. El cielo es el lugar donde todos nuestros deseos se llenan hasta arriba. Es el lugar donde somos plenos. Por eso no existe bien mayor. Es un bien insuperable. Santa Teresita habla muy hermosamente del cielo cuando en su libro Historias de un alma cuenta esta pequeña anécdota que tiene con su madre, en la cual ella le explica porque Teresita estaba preocupada pensando en por qué habían jerarquías en el cielo, ¿no? O sea, por qué algunos eran más grandes que otros en el cielo. Y entonces su madre le explica con un ejemplo maravilloso. Le hace traer un vaso grande y le hace traer un pequeño dedal. Y le pide que a los dos los llene con agua. Entonces le dice, ¿cuál de los dos está más lleno? A lo que Teresita responde, los dos están igual de llenos. Solamente que uno es más grande que el otro. Y ahí su madre le explica que de la misma forma pasa con las almas en el cielo. Todas están colmadas hasta el extremo, solo que algunos vasos son más grandes y pueden tener en sí, pueden recibir mayor gracia. Esta es la manera que tuvo la madre de Santa Teresita de explicarle a ella cómo funcionaba el estar en el cielo, ¿no? Y me parece que es una forma muy bella porque nos habla de la realidad. Nadie puede envidiar a nadie en el cielo por ser más grande. Todos están llenos hasta el límite. Pero si nosotros buscamos santificarnos en esta vida, es para crecer en el amor. Es para hacer vasos más grandes, para ser más llenos de Dios en la gloria eterna. Eso es el cielo, la comunión perfecta. A lo que aspiramos, naturalmente, es a eso. Es el lugar y el estado para el cual Dios nos soñó en un primer momento. Esto es esa gran verdad que los santos han entendido. Ese gran secreto, entre comillas, porque no es secreto. Ese gran secreto por el cual vale la pena darlo todo. Y claro, ¿cómo no va a valer la pena darlo todo, incluso la vida, por este regalo insondable, absoluto? Por eso también tenemos que tener puesta la vista en la eternidad. Siempre que nosotros nos embarace algo, como decía algún santo, nos complique algo, nos dificulte alguna cosa, tenemos que tener los ojos puestos en la eternidad. Para, convencidos de saber que esperamos un regalo tan grande, poder obrar en el amor. Y poder obrar según lo que dicta el amor. Ahora bien, nos falta el último de los estados dentro de las postrimerías, que es el del infierno.
El infierno es quizás el más complicado de explicar, ya que no nos alcanzan los ejemplos para poder entender qué es verdaderamente el infierno. Ante todo hay que sacarnos de la cabeza esas ideas quizás hollywoodenses de que el infierno es ese lugar de lava donde el alma va a sufrir un tormento eterno. Hay un poco de verdad en esto, pero no como nosotros lo vemos. No es un lugar en el que Dios manda a las almas malas a ser castigadas, de ninguna manera. Esa visión hay que borrarla totalmente de nuestras cabezas. El infierno no es para nada un lugar de castigo divino, en lo absoluto. Y por eso podemos afirmar con severidad que Dios no sentencia a nadie al infierno. Dios no sentencia a nadie. Eso, afirmar que Dios sentencia a alguien al infierno, evidentemente entraría en conflicto con lo primero que hemos visto, que Dios es un juez misericordioso. Si Dios es un juez misericordioso, ¿cómo va a sentenciar a alguien al infierno? Es una contradicción. Dios no sentencia a nadie al infierno. Es la propia alma la que, rechazando el amor divino, se encamina por propia cuenta al infierno. Quizás nos cuesta un poco ver esta imagen, porque ¿quién querría caminar hacia su propia condenación? ¿No? Nos suena a una locura, y lo es. Pero sucede que, debido a este velo que nosotros tenemos en vida, este velo que, como decimos, nos es quitado en el juicio, no podemos ver con claridad la consecuencia de nuestros actos, la consecuencia del pecado. Si nosotros pudiéramos ver claramente la consecuencia del pecado, evidentemente no pecaríamos. Moriríamos de miedo antes de pecar. Sin embargo, eso también negaría nuestra libre voluntad. Por eso que el Señor nos pone de alguna manera este velo en nosotros, para que por fe nos salvemos. Que sea la fe y no el miedo el que nos lleve a salvarnos. Porque Dios busca nuestro amor, no nuestro temor. Ahora, ¿por qué las almas van al infierno? Es el alma consolidada en el orgullo y en el pecado mortal, en ese momento del juicio de la muerte, la que huye de la presencia de Dios. Porque para el alma en pecado, la presencia de Dios se vuelve insoportable, verdaderamente insoportable. Porque eso es lo que hace el pecado: destruye la naturaleza, engaña, desordena perpetuamente los sentidos. Entonces lo que es infinitamente bueno, que es Dios, para el alma en pecado se convierte en algo infinitamente malo. El consuelo se convierte en desconsuelo. Es eso lo que hace el pecado. Por eso Dios nos advierte constantemente de que lo evitemos. No es un simple capricho divino. Es una advertencia gravísima que el Señor nos hace. Para un alma que odia la verdad, que odia a Dios, el cielo sería un tormento insoportable. Porque eso es lo que genera el pecado: odio hacia Dios, odio el amor. Muchas veces en vida no se manifiesta de esta manera. No lo podemos ver claramente. Pero en el fondo del alma es eso lo que produce: un odio al amor, por lo tanto a Dios. Aún así, incluso en el infierno hay misericordia. Porque va a decir Santo Tomás que Dios castiga citra condignum, que significa por debajo de lo que el pecado merece. Si Dios retirara por completo su misericordia, las almas caerían en la aniquilación, es decir, dejarían de existir. Al mantenerlos en la existencia, Dios va a respetar esa elección para siempre. Su misericordia aún nos permite vivir, aún nos permite existir, aún si nosotros hemos decidido vivir alejados de Dios. Va a decir San Juan Pablo II, y cito: Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, le ha dado la libertad. Dios no fuerza al hombre a amarlo.
El infierno es la condición en la que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre. ¿Qué es lo que nosotros estábamos hablando? Es justamente esto. El infierno es el lugar donde van las almas que no quieren estar con Dios. Y de alguna manera, al hablar del infierno, también nos evoca al pasaje de Adán y Eva. Adán y Eva, que no quisieron vivir una vida de hijos de Dios, aceptan ser tentados. Porque recordemos, ellos estaban en estado de gracia, en un estado de santidad. Y el pecado conlleva siempre un acto de voluntad. Entonces, la tentación de Adán y Eva, si bien es verdad que fue una tentación, tiene mucho también de su propia responsabilidad. Ellos colaboraron con la tentación. Porque el pecado, para ser pecado, exige colaboración. Entonces ellos, no queriendo vivir una vida de hijos de Dios, van a colaborar con la tentación y a separarse de él. Cuando Dios manda al exilio a Adán y Eva, es una imagen de cómo ahora las almas se van al infierno. Es una imagen de lo mismo. Dios da la libertad a sus hijos de obrar y de irse lejos de él, si así lo quieren, porque el Señor respeta siempre la libertad del hombre. Adán y Eva no quisieron vivir una vida de hijos, el Señor les permitió irse. A eso, las Sagradas Escrituras lo llaman que quisieron ser como otros dioses. Es un tema del cual ya hemos hablado antes. Cuando el alma se dirige hacia el infierno, sucede lo mismo. Dios respeta la libertad de las almas y por lo tanto las manda al infierno. ¿Las manda por autoridad? No, porque el alma quiere ir al infierno. Evidentemente es el Señor el que tiene que, digamos, dictar la sentencia por ser el juez. Pero no que Él lo determine así, sino que respeta la decisión de las almas. Por eso es que nosotros podemos hablar de que Dios, como dice Santo Tomás, Dios castiga o Dios manda, pero siempre lo tenemos que ver desde esta visión misericordiosa. Jamás olvidarnos de esa visión misericordiosa. Estas son, hermanos, algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de las postrimerías, ¿no? De las últimas etapas del alma en la tierra. Es importante tenerlas en mente, primero por el destino de nuestra vida, ¿no? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué obramos en el Señor? ¿Para qué hacemos obras de misericordia? ¿Para qué vamos a misa? ¿Para sentirnos bien acá? No, porque esperamos una recompensa mayor e insuperable. ¿Hablaste? Ahora bien, les hago una pequeña pregunta que voy a responder yo, pero es para pensar un poco, ¿no? Si una persona vive 80 años asesinando, robando, haciendo daño a los demás, pero 5 minutos antes de morir se arrepiente sinceramente y se confiesa, la Iglesia enseña que se salva. Si esto es así, ¿dónde queda la justicia de Dios para las víctimas que sufrieron toda la vida por culpa de esa persona? Para eso es que existe el purgatorio. La justicia exige que se pague hasta el último centavo por lo que se ha causado. Porque claro, mis pecados no son solo contra Dios, yo he pecado contra mis hermanos. Y la justicia exige una compensación por ese dolor. Por eso es que decimos que hay pecados que claman hacia el cielo, como lo es el aborto. Pecados que claman hacia Dios justicia. Esa justicia de Dios, que no es venganza, se da justamente en el purgatorio, donde se purifica el alma y uno repara el daño que se ha hecho. Así es que nosotros tenemos que saber juzgar nuestra propia vida, poder juzgar nuestros actos, no bajo un juicio frío, sino teniendo siempre en vista la misericordia de Dios. Porque la forma más fácil que tiene el demonio de hacernos alejar del Señor es olvidándonos de su misericordia. Es muy fácil que nosotros aprendamos a ver a Dios como un juez frío,
Es muy fácil que nosotros aprendamos a seguir los mandamientos y a obedecer la ley por temor, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que lo veamos como un Dios misericordioso. Dios quiere que nosotros obremos la ley por amor. El amor. Por eso es que nosotros tenemos que aprender en esta vida a santificar el corazón, a obrar con amor, para poder ser un paso grande al momento de llegar al cielo. Para poder llenarnos de la gracia de Dios al momento de llegar al cielo. Pero, ante todo, no jugar con la misericordia de Dios, porque ese es otro error que cometemos. Jugar con la misericordia de Dios. Peco ahora porque sé que después el Señor me va a perdonar. No, eso es jugar con la misericordia de Dios. Es jugar al final con la propia vida. Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo que conoce el estado de nuestra alma. No lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Por eso tenemos que vivir esta vida obrando para lograr la pureza de corazón, pedir como Santo Tomás un corazón puro y casto, y así poder llegar un día a la Jerusalén celeste, limpio de manchas, y poder gozar en perpetua comunión con el Señor. Así, hermanos, vamos ya cerrando un poquito este tema de las postrimerías. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla, si no ya vamos a cerrar. Si no, ya saben, si te queda alguna pregunta pueden subirla al, al grupo de WhatsApp, del grupo de estudio, no hay ningún tipo de problema, eh, y puede ser respondida por ahí. Vamos a cerrar entonces con una pequeña oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Señor que afiance en nuestros corazones esta verdad sobre las postrimerías, para que obremos siempre con recta intención de corazón y trabajemos mucho en esta vida y desgastemos este cuerpo por amor, para así poder llegar un día a compartir junto con los santos y los ángeles en la Jerusalén celestial la comunión con Dios. Vamos a pedirle a Nuestra Señora de los Cielos que nos dé su luz para que también podamos obrar con ese mismo amor, ver en ella un ejemplo de vida cristiana, de amor a Jesús, y que sea ella quien en el último instante de nuestra vida nos lleve hacia el juicio. Vamos a decir: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, así terminamos este encuentro.